Hola, muy bienvenidos al culto del distrito de San Martín. Hola, hola. Vamos ahora a cantar el himno número 226, que se titula Busca primero. La oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido que nos cuides en este día y que también estés aquí con nosotros. Y que también bendigas este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ahora el probado se titula ¿Cuál es tu bicicleta? Probad y ved. Historia de hoy. ¿Cuál es su bicicleta? São Bernardo do Campo, Sao Paulo, Brasil, 23 de noviembre de 2018. La persona que está viendo en medio de la inundación es Marcelo, un hombre de 43 años que intenta regresar a casa durante una fuerte tormenta en el estado de Sao Paulo, Brasil. Después de cruzar la calle, se queda atascado con su bicicleta en aguas muy agitadas. Cuando los espectadores horrorizados ven su situación, gritan desesperadamente para que deje su bicicleta. Sin embargo, Marcelo se aferra más a ella. Un grupo de personas incluso se arriesga formando una cadena humana para tratar de salvar a Marcelo, pero no pueden retenerlo. Intenta levantarse, pero la fuerte corriente lo derriba y lo arrastra. Los bomberos encontraron su cuerpo más tarde, el mismo día. Marcelo terminó perdiendo mucho más que la bicicleta que intentaba conservar. ¿Cuál es tu bicicleta? ¿Qué está pidiendo el Señor que saques de tu vida? ¿Aún te aferras a algo que impide tu entrega a Dios? ¿Una relación amorosa? ¿Un empleo? ¿Un vicio? Él está pidiéndote que le entregues totalmente tu ser y le seas fiel y leal. Elena de White dice que Jesús no requiere del hombre ningún sacrificio real, pues sea lo que fuere que nos pida abandonar, es apenas aquello sin lo que estaríamos mejor. Elena G. White, Consejo sobre Mayordomía, página 181.4. Al entregar el diezmo y el pacto, pide a Jesús que te ayude a aferrarte a aquello que realmente importa y dejar de lado todo lo que ponga en riesgo tu salvación. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Bueno, y ahora les quiero decir una forma de ofrendar. Es por el CERMI. Y ahora seguimos con la adoración infantil que hoy tiene que ver con la mayordomía. Veámosla. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil.
vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola mis queridos niños, qué alegría volvernos a encontrar en este espacio de la adoración infantil, un espacio especialmente para ustedes. Y hoy hablaremos de un personaje que nos ha venido acompañando a lo largo de todo este año. Hoy hablaremos una vez más de nuestra hermana Elena. Ella tenía 4 secretos y hoy los vamos a conocer. A Elena, al igual que a muchas personas, no le alcanzaba el dinero para hacer las compras, así que ella también tenía que trabajar. Su primer secreto era ganar. ¿Y cómo ganamos dinero? ¡Claro! ¡Trabajando! ¿O acaso tenemos un árbol y de él podemos obtener el dinero? No, ¿verdad? Su primer secreto entonces era ganar. Ya con el dinero se tenía que hacer las compras. Elena se dirigía al lugar indicado, pero ella no compraba todo lo que le gustaba. Elena solo compraba lo que necesitaba. Le pedía en oración a Dios mucha sabiduría y Dios la ayudaba y la bendecía. Su segundo secreto era entonces gastar, pero gastar con sabiduría. Aprendamos esta gran lección, chicos. Comprar es una necesidad y no es una diversión. Cuando Jaime, su esposo, le daba algo de dinero, Elena hacía algo muy especial. Ella tomaba 1 o 2 moneditas y las colocaba dentro de una media, ¿sí? Ella tenía una media y allí colocaba las moneditas. Luego la colocaba la media detrás de su puerta. Elena era muy feliz cuando la media estaba muy gordita, llena de monedas. Entonces su tercer secreto de Elena era ahorrar. Pero no era muy fácil ahorrar. Siempre aparecían cosas que ella necesitaba, que ella deseaba comprar. Es por eso que hizo algo muy especial. Elena necesitaba alfombras ahora, pero por no querer comprar y ahorrar, ella buscó dentro de su armario toda la ropa que ya no necesitaba y de esta manera, utilizando aquella ropa, hizo muchas alfombras. Así pudo ahorrar y su media estaba gordita. Sí, esa semana Elena pudo guardar más moneditas de lo acostumbrado dentro de su media, pues había ahorrado al no comprar las alfombras. Pero un día llegó su esposo Jaime a casa muy triste y preocupado. Se dio cuenta que no le alcanzaba el dinero para pagar el papel de las revistas para las iglesias. Así que Jaime lo único que hizo fue orar al Señor, pero Dios ya le tenía una respuesta. Cuando Jaime terminó de orar, Elena le sonrió, pues tenía en su mano su media llena de monedas. Sí, y esta media se la dio a su esposo. Ambos no sabían cuántas monedas tenían allí dentro, así que se fueron a la mesa y empezaron a contar moneda por moneda. ¿Habrá tenido Elena la cantidad suficiente para pagar el papel? ¿Ustedes qué creen? Sí, era el dinero exacto que Jaime necesitaba para pagar el papel de las revistas. Elena tenía entonces su cuarto secreto. ¿Cuál era? Donar. Jaime le agradeció mucho a Dios por la esposa sabia que le había dado. Elena había aprendido a ganar, gastar, ahorrar y donar. ¡Wow! ¡Qué importante estos 4 secretos que Elena nos enseña!, ¿verdad?
En Lucas 6:38 nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué creen que hizo Elena con la media? ¿La habrá tirado? No, Elena volvió a colocar su media detrás de la puerta y con el secreto de la media, Elena pudo ayudar a muchos misioneros, hizo grandes cosas. Chicos, Dios bendice a sus hijos, pero nosotros tenemos que ser muy sabios en administrar las bendiciones del Señor. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú respondes a nuestras oraciones. Danos sabiduría y ayúdanos a vivir mejor. También ayúdanos a entender que debemos de socorrer a las personas que lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy linda estuvo la adoración infantil. Y ahora le pedimos al pastor Marco Jiménez que tenga la parte central de nuestro culto. Buenos días, feliz sábado a cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos que se han unido a esta transmisión. Queremos desear un grato sábado y que realmente la palabra de Dios, al abrirla, podamos nosotros reflexionar en la misma y que realmente pueda ser un bálsamo en estos momentos o en estas situaciones que nos toca vivir, no solo como país, sino también a nivel mundial. Antes de abrir la palabra de Dios, yo quiero tener una palabra de oración, así que en una actitud reverente vamos a hablar con Dios. Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque podemos abrir tu palabra, también porque lo podemos hacer en libertad y pedimos Señor, al reflexionar en la misma que tú nos utilices, que Señor las palabras registradas allí sean para cada uno de nosotros de enriquecimiento espiritual y que nos ayude Señor en nuestro crecimiento. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana yo quiero centrarme en el Evangelio según San Juan, en un capítulo realmente excepcional, que es una historia conocida para varios de nosotros, pero quiero desmenuzar algunas ideas que él mismo presenta. El título que le di a la meditación de esta mañana es Una conferencia nocturna con el Salvador. Y esa conferencia nocturna que en realidad fue un personaje que realmente llama y cautivó mi atención, y yo quiero basarme en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Cuando nombramos el capítulo, cada uno de los que estamos escuchando o viendo esta transmisión, nos viene a la mente una historia conocida, una historia que es la historia de Jesús y Nicodemo. Yo quiero dar algunas características que Nicodemo tenía. Nicodemo era una persona muy educada, o sea, tenía una educación, era una persona estudiada. Ella también poseía talentos extraordinarios, era miembro del concilio, era una persona sabia, una persona rica, y cuando decimos que una persona tiene riqueza en estos tiempos, realmente pensamos o podemos llegar a pensar mal, pero claramente hay una descripción de él que era una persona honrada. Más allá de su riqueza, se ve que había llegado a su riqueza de una manera honrada. También este personaje, Nicodemo, era fariseo. ¿Qué era un fariseo? El fariseísmo era una secta dentro del judaísmo y era una persona que en realidad se enorgullecía de hacer buenas obras. Lo que él creía realmente, él pensaba claramente que lo que él hacía estaba bien. También fuera de todo esto, él como israelita también estaba seguro de tener un lugar en el reino de los cielos y que no necesitaba ningún cambio. Los fariseos en realidad eran personas estrictas en lo que creían, lo guardaban a rajatabla, y realmente lo que él hacía y la benevolencia que él tenía con la gente, porque en realidad era una persona rica, las buenas obras, él pensaba que esas buenas obras realmente podían llegar o acceder él al reino de los cielos a través de ello. Es interesante, ¿no? Tal vez antes de introducirnos en estos textos, leer el capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Hay algo que me cautivó la atención. Primero, tener claro el concepto que tenía de salvación un judío. El judío pensaba que por hacer obras buenas, por hacer caridad, por hacer muchas cosas buenas, él llegaba o podía llegar al reino de los cielos. Era como esas antiguas balanzas, ¿no? O sea, de poder, esas balanzas que de un lado uno ponía una pesa y del otro lado ponía el producto, ¿no? Y ahí cuando equilibraba la aguja, ¿no? Ahí estaba compensado lo que era el peso de la pesa de bronce con el producto que uno quería realmente pesar. Así más o menos tenía el concepto, el judaísmo, de lo que era la salvación. Era por obras compensatorias o meritorias y a través de esas obras llegaba a estar compensado, ¿no? Si hacía obras malas tenía que hacer obras buenas para compensar y así llegar a su salvación. ¿Saben que ese concepto lo tenía Nicodemo? Lo guardaba y lo tenía bien guardado en su mente y en su corazón y así lo guardaba y lo respetaba. Pero dice que Nicodemo, este fariseo, dice que era un principal entre los judíos. ¿Qué quiero decir con esto también y destacar? Al ser principal, él tenía una influencia sobre otros judíos porque era una persona que no solo iba a su iglesia, sino que también era principal en su iglesia y tenía una función. O sea, era una persona de influencia dentro de su iglesia. Y es interesante destacar, ¿no?, que este hombre llamado Nicodemo vino de noche a Jesús. ¿Por qué de noche? Porque él fue de noche, en realidad, porque él sabía que su vida peligraba si él se encontraba con el Salvador. En realidad, él hizo una investigación, según lo dice Elena de White en El Deseado de Toda la Gente, en un capítulo que Elena de White destacó este capítulo y dejó estrecho mucho mensaje para poder delucidar distintas ideas, y en eso dice que él hizo un estudio especial para saber dónde era un lugar común en el cual donde Cristo se lo podía encontrar en un momento de noche. Saben que él llegó a una conclusión, y un lugar donde Cristo de noche, muchas noches pasaba en ese lugar, era el Monte de los Olivos. Y allí él fue a ese lugar, se encontró y estaba Cristo. Y cuando se encontró con Cristo realmente le cambió la vida. Saben que él tenía cierta vergüenza de encontrarse con Cristo, porque ¿qué iban a decir los judíos? Él también no solo tenía vergüenza, sino que su vida peligraba. ¿Por qué? Porque a él lo podían tratar de desertor o inclusive podían matarlo por haberse encontrado con el Salvador. Y a pesar de eso, de noche y en la oscuridad, él dice que se encontró con Cristo. Releo el versículo 2 y dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, reconociendo en Rabí que era un maestro, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En primer lugar, Nicodemo reconoció en Cristo que era un maestro. No solo un maestro, sino que hacía señales que nadie podía hacer si Dios no estaba con él. Y reconoció eso porque en realidad él había visto distintas cosas. Dentro de su iglesia había visto que había una falta de espiritualidad entre los judíos. No solo eso, sino que también estaban dominados por un fanatismo y una ambición mundanal. Y eso le había hecho mella en su mente, y entonces quiso claramente encontrarse con Cristo, con este hombre que hacía señales, que hacía prodigios, que él reconoció que si Dios no estaba con él, realmente no los podría hacer una persona. Dice que cuando se encontró con Cristo, Cristo le respondió después de esa aseveración. Le dijo Jesús, en el versículo 3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Saben que hay algo interesante, queridos amigos, hermanos, aquellos que están conectados? Cuando vamos a Jesús de antemano, Él sabe cuál es tu necesidad. Cuando vamos a Jesús, Él sabe cuál es lo que estás pensando y lo que también estás sintiendo. Y sabe cuál es tu necesidad. Y claramente Cristo sabía cuál era la necesidad de Nicodemo. Y en respuesta a su necesidad, Cristo le dio una respuesta y claramente le dijo: ¿necesitas qué cosa? Nacer de nuevo. Saben que cuando le dijo nacer de nuevo lo desconcertó a Nicodemo, un principal entre los judíos, un fariseo, una persona estudiada, letrada de aquellas épocas, y realmente le dijo:
nacer de nuevo. Y ahí en el versículo 4 leo y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces estas palabras de Cristo fueron claras y necesitaba, ¿qué cosa? Un nuevo nacimiento. ¿Claras en qué sentido? Le dijo, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y entonces argumenta Cristo, versículo 6 en adelante, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahí inmediatamente, en el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y yo quiero tal vez centrarme en esta parte. Años atrás estuvimos de pastor por varios años en la provincia de Mendoza, y allí en el distrito de Tunuyán, mis queridos hermanos del distrito, de las iglesias allí del distrito de Tunuyán, realmente en esa zona hay un viento que aquellos que conocen aquella zona, hay un viento que de vez en cuando circula a gran velocidad, y es el viento sonda, es un viento cálido, que aquellos que estudian de esto dicen que viene desde el Pacífico a gran velocidad, choca sobre la cordillera, deja su humedad y en realidad pasa y es un viento seco que pasa a la parte de Cuyo, ¿no? O sea, y allí en Mendoza venía ese viento y ese viento soplaba y soplaba fuertemente. Saben que la gente cuando corría viento sonda en esas latitudes no salía. No salía porque en realidad aquel que sufre depresión le hace mal, pero también produce efectos. Porque saben que una vez en un culto, saliendo del culto y volviendo, había un árbol que interrumpía la ruta para volver a casa. Y realmente uno puede darse cuenta, cuando el viento sopla vos no lo ves. Cuando el viento sopla no sabés ni de dónde viene ni a dónde va. Pero sí creo, y claramente lo presenta Cristo como un ejemplo a Nicodemo, y le decía, el viento sopla y en realidad no sabes de dónde viene ni a dónde va, y en realidad produce efectos. Ese árbol estaba sobre la carretera y no podía pasar. Y acá claramente le dijo Cristo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero produce efectos. Y aquel que es nacido del Espíritu, el Espíritu Santo produce efectos en un ser humano. No puede ser el mismo. Aquel que era adicto a una droga no puede ser y seguir siendo adicto cuando se encontró con Cristo. Aquel que tenía algo en su carácter no puede ser el mismo después de encontrarse con Cristo. Y claramente, la falta de espiritualidad que él estaba viendo en su iglesia, Nicodemo estaba preocupado por eso y él quería un cambio. Y en su vida, él quería un cambio. Y entonces cuando fue a Cristo y recurrió a Cristo porque Cristo hacía milagros y prodigios, porque Dios estaba con él, le dijo, yo necesito algo. Y eso era nacer de nuevo, y Cristo le dijo. Él no había entendido y le dio un ejemplo de la naturaleza, y tampoco lo había entendido. Sigo en la lectura y le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Yo quiero leer una cita del deseado de toda la gente, en la página 143, y dice, la fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva en realidad dice que tiene que ocurrir. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo.
Solamente el Espíritu Santo puede cambiar la vida de una persona. Si una persona quiere cambiar, no puede cambiar. Solo no puede cambiar. Solamente a través de su Santo Espíritu. Saben que Nicodemo quería un cambio, quería una transformación, quería algo diferente. Él tenía una necesidad espiritual. Cristo quiso suplir esa necesidad espiritual en él. Él sabía de antemano lo que él sentía, lo que él le pasaba y lo que él necesitaba. Y le dio la solución. Pero saben que cuando le dio la solución a través del viento y le dijo, tienes que ser como el viento y el Espíritu Santo va a provocar cosas en ti, él no entendió. Después, como recién leíamos, claramente le dio un segundo ejemplo. Y le pregunta, tú eres maestro, tú enseñas en Israel, y tú no sabes esto. ¿Cómo puede ser? Saben que Cristo le habló con amor. Cristo le habló con cariño, con afecto. Y hay algo que quiero leer también en la página 144, en relación a este cambio que tiene que ocurrir. Y dice claramente, deseado de toda la gente, página 144, aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma revela en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces su poder, que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Qué linda, qué cita profunda, que podamos volver a ser la imagen de Dios. Y solamente podemos a través de la obra de su Santo Espíritu. Saben que Cristo le había planteado, ¿cómo puedes tú enseñar en Israel? ¿Cómo puedes ser maestro de Israel y tú no sabes esto? Dice claramente, versículo 11, de cierto te digo, que de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió del cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Saben que Cristo le había dado diferentes ejemplos a Nicodemo para poder entender. Cristo utilizó la didáctica. Cristo utilizó ejemplos claros de la naturaleza para que Nicodemo pudiera entender. Primero le dio un ejemplo de nacer de nuevo. Después le dijo claramente del viento. Después le dijo que tenía que en realidad nacer nuevamente. Y cuando le dijo acá, este último ejemplo que Cristo utilizó, y le dijo cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, fue un clic en la cabeza de Nicodemo, porque cuando él utilizó un ejemplo que Nicodemo manejaba, y realmente él conocía de esta historia, de las serpientes ardientes, esa historia que está en el libro de Números, no, o sea, claramente él utilizó un ejemplo que le fue cotidiano a él. Y saben que lo refuerza Elena de White en este libro, El deseado de toda la gente, en página 146. Y dice lo siguiente. Leo en la página 146, dice, este era un terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en el alto, en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder para ayudar. Era un símbolo de Cristo.
Saben que cuando utilizó este ejemplo de la serpiente, Cristo, y le dio este ejemplo a Nicodemo, le abrió su mente y le clarificó lo que realmente él no estaba entendiendo. Acuérdense que al comienzo yo dije que había una falta de espiritualidad, estaban dominados por un fanatismo y una ambición mundanal. Y en realidad él quería una regeneración, quería un momento especial, quería algo diferente, y eso algo diferente lo iba a encontrar, y lo encontró esa noche. ¿Saben que Nicodemo, más allá de haber estudiado y querer llegar al lugar donde se encontraba esta persona, dialogó, y en ese diálogo se le clarificó la misión que tenía Cristo Jesús? Saben que en esa conferencia nocturna que Nicodemo tuvo, tomó una decisión. Y tomó la mejor de las decisiones, y era decir: yo no quiero vivir más lo que estoy viviendo, quiero un cambio, quiero una nueva vida, quiero ser transformado. Y más allá que algunos conceptos que le había dado Cristo, él no los estaba entendiendo. Le estaba planteando claramente que ese nacimiento lo iba a tener. Es interesante, ¿no? Porque esta historia uno la podría dejar acá y decir, bueno, acá, y cerrar, oramos y quedar ahí. Pero es interesante que la historia continuó. Nicodemo esa noche tuvo una conferencia nocturna con el Salvador. Pero ahí le quedó claro, a través del ejemplo que en el versículo 14 le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en ese ejemplo le quedó claro. Pero ¿saben cuándo terminó de clarificar lo que a él le quedó claro en esa noche? Cuando lo vio en la cruz del Calvario, a Cristo crucificado. Y él recordó aquella noche en el Monte de los Olivos donde se había encontrado con Cristo, y se le clarificó lo que él le había contado. Este maestro, este rabí, esta persona que hacía señales, que si Dios no estaba con él no las podía hacer, y él lo había reconocido. Se le terminó de clarificar el panorama. Y es interesante que quiero leer algo sobre lo posterior en la vida de Nicodemo, que dice que posterior a Cristo, ¿no? O sea, después de que Cristo ya había ascendido, la iglesia cristiana primitiva sufrió persecución. Y fíjense que esta persona que dudaba, esta persona que tenía miedo, tenía miedo de encontrarse con Cristo, que peligraba su vida y en realidad para que nadie se entere y a ver qué dirán, o sea, esta persona que era dudosa ahora no dudaba más. Y fíjense lo que pasó. Página 148 de Deseado de Todas la Gente dice: después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener a la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándole recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, le despreciaron, lo persiguieron. Y fíjense esta última expresión que dice la página 148. Quedó pobre en bienes de este mundo, pero no le faltó la fe, que había tenido un comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. ¿Cómo quedó? Quedó pobre en bienes de este mundo, pero no le faltó la fe, que había comenzado ¿cuándo? En esa conferencia nocturna con el Salvador. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que la fe de él fue una fe viva, fue una fe fuerte, fue una fe que hizo y sostuvo a la iglesia. Dice que él quedó pobre en bienes de este mundo, pero él sostuvo a la iglesia cristiana primitiva. Utilizó sus recursos económicos en poder sostener a esa iglesia. Y en realidad este Nicodemo dudoso no tenía más dudas. Este Nicodemo con miedo ya no tenía más miedo. Y este Nicodemo que le interesaba el qué dirán, no le interesaba que otros lo despreciaran por seguir a Cristo.
¿Y saben cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Fue en aquella conferencia nocturna que tuvo con el Salvador del mundo. Qué lindo, ¿no?, que la iglesia cristiana primitiva avanzó y hubieron hombres de Dios como Nicodemo que sostuvieron a su iglesia. Y realmente podemos hoy decir, gracias a Dios y gracias que existió un Nicodemo que pudo sostener con sus recursos a su iglesia. Porque en realidad, claramente, la iglesia progresó y la iglesia se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque hubieron hombres de Dios que predicaron la palabra de Dios y que en realidad no solo predicaron, sino que la sostuvieron a su iglesia. Saben que el capítulo, o por lo menos el versículo 15 del texto del capítulo 3 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y un texto más que conocido, el siguiente es el 16, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo encontrarnos con personas como lo fue Nicodemo. Qué lindo ejemplo que me deja la palabra de Dios a través de la vida de este hombre. Un hombre dudoso, un hombre que tenía miedo al que dirán, un hombre que realmente dudaba de encontrarse con el Salvador. Pero había algo más fuerte, había señales que él veía que lo movilizaron a la acción. Y Dios quiera que a cada uno de nosotros nos ocurra lo mismo. Nos ocurra esa obra que el Espíritu Santo solo puede lograr en el corazón de una persona. Ojalá que solamente eso que brota desde el interior y no tiene una explicación, que realmente ocurra en cada uno de nosotros. ¿Saben? Que capaz yo estoy hablando a gente que se ha bautizado hace tiempo. Y capaz aquellos que se han bautizado hace tiempo decimos, no, yo ya soy miembro de la iglesia, ya soy bautizado, ya me bauticé como dice ahí la Biblia. Pero ¿saben que la Biblia dice que necesitaba, qué cosa, Nicodemo? Un bautismo de agua y del Espíritu. Y en esto quiero dar énfasis también. Aquellos que fuimos bautizados por agua, en realidad necesitamos diariamente tener un bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es ese bautismo del Espíritu Santo? Es la obra del Espíritu Santo. En el proceso de la santificación, diariamente recibir un bautismo del Espíritu Santo, que me cambie, me purifique, me saque lo malo que tiene este ser y realmente me ayude a ser más semejante a Jesús. Saben que capaz estoy hablando a gente que no tomó su decisión y capaz haya personas que no son bautizadas. Y yo te quiero decir, no lo dudes, no pierdas el tiempo. Acércate a Cristo. No tengas las dudas de Nicodemo, porque saben que si vos tenés dudas, Nicodemo también las tuvo. Pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para más adelante lo que puedes tomar tu decisión hoy. Y ojalá puedas tomar tu decisión y decir, yo quiero entregarme al Señor porque quiero nacer también ¿de qué? Del agua. Y no solo del agua, sino también del Espíritu. Quiero diariamente, en ese proceso de santificación, recibir al Espíritu Santo de una manera especial, que Él obre en mi vida, que obre en mi corazón, que obre en mi mente y me transforme a su imagen y semejanza. ¿Saben? Quiero hablar y decir claramente que ojalá el sacrificio de Cristo no haya sido en vano. Porque dice el versículo 16, porque de tal manera te amó Dios a vos, a mí y a cada uno de los que escuchamos. Amó Dios al mundo, que ha dado a quién, a su Hijo unigénito, único en su clase, sin igual, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pronto el Señor va a regresar, pronto el Señor va a volver y quiere devolver la vida eterna a cada uno de nosotros. Pero está en nosotros tener una fe genuina, una fe firme, una fe sólida. Y la única manera de tener eso es a través de su Santo Espíritu, acercarme a Cristo, la roca angular, y necesito estar tomado de su mano para poder vivir una vida santa en Cristo Jesús. Que realmente, queridos amigos, hermanos de la iglesia y aquellos amigos que han estado en esta transmisión, que realmente el Señor pueda ayudarnos a tomar una buena decisión, de entregarnos a Cristo si no lo has hecho,
de buscar y estudiar la palabra de Dios y decir, Señor, yo quiero estudiar porque quiero entregarme a Cristo. No lo conozco, quiero estudiar más. Y en esa noche fue el mejor estudio bíblico que tuvo, fue Nicodemo, porque el maestro de Israel le dio el mejor estudio bíblico. El mejor catedrático y teólogo le dio el estudio bíblico en esa noche y en realidad tomó su decisión. Pero la terminó de concretar, ¿saben? Cuando entendió que Cristo en el Calvario estaba muriendo por sus pecados. Ojalá nosotros entendamos eso en esta mañana, que tengamos claro eso y que podamos tomar nuestra decisión de estudiar, de entregarnos a Él y de que su Santo Espíritu nos siga transformando a su imagen y semejanza. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga y que ese bautismo del Espíritu Santo que todos necesitamos lo podamos tener. Vamos a cerrar este espacio orando, pidiéndole a Dios su dirección y yo quiero orar por vos, por cada uno de los que están allí, porque quiero que el Señor obre, que el Espíritu Santo no te deje tranquilo, sino que obre en tu corazón para que puedas tomar tu decisión. Decisión de seguir a Cristo, de estudiar la palabra de Dios y en realidad de entregarte a Él y rendirte a Él y decirle, Señor, estoy en tus manos. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por este espacio que pudimos tener de meditación. Gracias te damos por esta historia bíblica tan profunda, Señor, que fue el encuentro que Nicodemo tuvo con Cristo. Gracias te damos, Señor, porque a través de Él nos damos cuenta que necesitamos entregar nuestra vida a ti. Señor, hay amigos, hay personas, Señor, que están escuchando y en realidad no entregaron su vida al Señor. Ayúdalos a no postergar más su decisión y entregarse a Cristo pronto, Señor. A través de las aguas del bautismo, Señor, también estudiando tu palabra y que realmente haya claridad en pensamientos y, Señor, que esa sana doctrina ayude a tener una sabia decisión y es entregarse a ti. Aquellos que ya fuimos bautizados, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos un bautismo del Espíritu Santo diario. Y ayúdanos, Señor, a tener ese bautismo diariamente en nuestra vida. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras equivocaciones y ayúdanos a no dilatar más nuestra decisión. Señor, guíanos a un puerto seguro, porque Señor, tú moriste por cada uno de nosotros y no queremos que ese sacrificio haya sido en vano. Señor, nos entregamos a ti en esta mañana. Te pedimos perdón y queremos entregarnos a ti. Y queremos, Señor, tener claro este concepto y estos conceptos que la Biblia nos dice. Y pronto tomar nuestra decisión y no dilatarla más. Bendice cada familia de tu iglesia, cada amigo presente, cada amiga, Señor. Y si hay alguna problemática o algún problema de salud o algo, puedas obrar y dar sanidad, Señor. En estos momentos tan difíciles que nos toca vivir, ayúdanos a tener viva nuestra esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Muchas gracias, Pastor Marco Jiménez. El Pastor Marco Jiménez fue el que fue después de nosotros pastor en Yajarí. Y vamos a cantar el himno 225. Un hombre llegóse de noche a Jesús.
participar de este culto. Nos vemos el próximo sábado a las 11. ¡Chao! ¡Chao!